finalmente la burguesía se consolidara, ¿no? Y en ese sentido, pues ya hacíamos un breve comentario la clase anterior en relación a lo que había sucedido, digamos, en Francia. Pero resulta de que también hacia 1848 se inicia un proceso parecido en lo que ahora sería Alemania, que en aquel entonces era una especie de confederación germana y que al final de cuentas se trataba por ahí de más o menos 35 estados, digamos en su mayoría con características o elementos más feudales o con un peso más feudal que capitalista y de alguna manera con ciertos desarrollos industriales en algunas, digamos, regiones, ¿verdad? Como Silesia, por ejemplo, como Bohemia, entre otras, ¿verdad? Y entonces ahí hay como una mezcla de muchas cosas, ¿no? Así como existe algún sector obrero emergente, existe también todavía, digamos, posibles arrendatarios, existe también gente, digamos, asalariada en el campo, pero también gente que raya casi en la servidumbre o semiservidumbre. Resulta de que toda Europa es afectada, prácticamente o la mayor parte de Europa, por el problema del hambre y la crisis, que esto es muy importante tomarlo en cuenta, de la cosecha de patatas, 1845, 46, 47 incluso, ¿no? Y que como en Francia, pues llega a causar inconvenientes en cuanto a digamos, a descenso de la productividad, lógicamente, descenso de salarios en donde los había, y de ahí que los obreros, a pesar de que no tienen mucho desarrollo, son los que, digamos, que salen como a abanderar estas luchas, ¿no? Entonces, en el caso de Francia, creo que tenemos un ejemplo interesante. Yo creo que todos nosotros hemos visto la película, pero si ven que sea la original, ¿verdad? O de las originales, las primeras, no ese musical ridículo que hicieron últimamente de, digamos, de Los Miserables, de Víctor Hugo, que creo yo que ahí se refleja claramente que es una sociedad que tal vez pseudoindustrial todavía o en transición hacia eso, y la explotación espantosa de que es objeto la fuerza de trabajo, especialmente ella parece de mujeres, niños y toda la cuestión, pues obviamente los hombres también, ¿no? Pero creo que eso es interesante, ¿no? ¿Verdad? Y recuérdense que esta obra de Los Miserables tiene que ver justamente con los acontecimientos de 1830 y 1832 en Francia. Entonces es importante tener presente esto para ver las condiciones de trabajo de las personas en ese momento, como para en un momento dado, pues tener la inquietud de rebelarse, de insubordinarse ante tales situaciones. Pues en marzo de 1848 truena también el asunto en varios estados de Alemania, ¿no? ¿Verdad? A tal extremo que prácticamente el movimiento adquiere tal importancia que se intenta formar una especie de Landtag, de parlamento en Frankfurt. La burguesía acepta en principio. Y bueno, sin embargo, la burguesía no tiene mucho interés, ¿no? en el desarrollo, digamos, de un sistema parlamentario o de un sistema menos republicano, porque es una burguesía que todavía no se ha desarrollado lo suficiente y no está en posibilidades, digamos, de rivalizar con el poder de la nobleza todavía existente en la mayor parte, digamos, de estados que formaban esta confederación germánica. De hecho, Marx y Engels se involucran ya como militantes en este proceso, ¿verdad? Que, como les digo, es un proceso que al final de cuentas la burguesía y la nobleza controlan rápidamente. Pero lo interesante de todo es que hay un intento de formar digamos, una monarquía constitucional, y en 1849
se forma una constitución que al final de cuentas nadie termina aceptando, ni la nobleza, ni la, diríamos, ni la misma burguesía. De tal forma que el sector obrero aquí, siendo relativamente minoritario, pues al final no logra los objetivos de por lo menos orientarse hacia cierta participación política y al desarrollo, digamos, de ciertas posibilidades democráticas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, incluso ni el mismo, ¿cómo les diría? Federico Guillermo IV, a quien se le había ofrecido la corona de todo esto, que sería una monarquía constitucional, no la acepta, ¿verdad? No se acepta el sufragio universal, en fin, todo este tipo de cosas pareciera que al final de cuentas no pasó nada. Sin embargo, lo importantísimo de todo esto es que quienes sí aprendieron la lección fueron los Junkers alemanes, la nobleza alemana. Estos nobles alemanes se dan cuenta rápidamente que si ya hay un primer movimiento que puede ser, digamos, manifestación del descontento obrero campesino y que en un momento dado hasta la burguesía podría hacer, digamos, causa común con esto, entonces, pues bueno, algo está mal y algo debe de cambiar. Y a partir de eso prácticamente es la misma nobleza, ¿verdad? La que empieza a darle cara vuelta al asunto, y aquí es donde se genera aquel famoso desarrollo del capitalismo llamado desde arriba, ¿verdad? O sea, el capitalismo por la vía terrateniente, por la vía Juncker, donde son justamente los nobles los que, o ese sector ultraconservador, podríamos decir, los que asumen un carácter, entre comillas, revolucionario, sin necesariamente una revolución, digamos, en el sentido armado, en el sentido de trastornos políticos de todo tipo, pues la va llevando poco a poco, diríamos, y entonces al final de cuentas el desarrollo del capitalismo sí llega. O sea, en este sentido, por favor, yo creo que la revolución en Alemania, si bien así de manera inmediata no es triunfante, no es un éxito, podríamos decir que en el lapso al menos de unos aproximadamente 15 años, esa revolución generó las posibilidades y condiciones para los cambios y para hacer de Alemania en cuestión de 20 años un país prácticamente industrializado, que prácticamente desde un tipo de país feudal o semifeudal pasa a convertirse, digamos, en un país capitalista. Estamos hablando de 1848, recuérdense que en 1859 se inventan los colorantes químicos, hay un desarrollo extraordinario de la industria de la química, ¿verdad? De la electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, lo que se genera con todo esto es un proceso de unificación. ¿Verdad? Que es muy importante. En esa década de los 60, bajo la dirección de Otto von Bismarck, justamente, pues se da esa unificación alemana y Alemania a partir de eso, pues se convierte rápidamente en una potencia capitalista en principio y luego imperialista. Entonces me parece que esto sí es importantísimo y en este sentido yo creo la revolución en Alemania, ¿verdad? O en esta confederación germánica, por supuesto que sí llena expectativas sumamente importantes, porque prácticamente el Estado es el orientador, ¿no? ¿Verdad? De este proceso de cambios, de transformaciones. Después se lo servirá en bandeja a la burguesía, pero será una cuestión coaligada de intereses, digamos, de los sectores económicamente productivos. En ese sentido, viéndola así en un sentido mucho más amplio que pensar en el triunfo de los obreros, definitivamente yo veo en esta revolución mucho éxito, ¿no? Exitosa definitivamente. Caso contrario es lo que sucede en Austria, porque en Austria definitivamente ahí sí no hay mayores elementos capitalistas, a pesar de que algunas regiones, como por ejemplo en Praga, hay algún tipo de desarrollo de ese tipo, ¿no?
En Viena, pues bueno, la burguesía retira a Metternich, ¿se recuerdan ustedes de este individuo? El apoyo, hay un movimiento interesante ahí, ¿verdad? Pero tomando en cuenta la diversidad étnica y los pueblos bajo control de los austriacos, al final en Austria a lo que conduce este proceso es al desarrollo de algunas zonas, digamos, dentro del capitalismo de manera muy importante, y en otros casos a lo que conduce es a un proceso de dispersión. Totalmente contrario a lo que sucede en los, digamos, estados germánicos, en donde hay un proceso de unificación. Aquí hay un estado de, digamos, una situación de dispersión, tomando en cuenta de que los pueblos sometidos, ¿verdad?, al imperio prusiano prácticamente eran pueblos étnica y culturalmente, digamos, muy distintos, ¿no? Y entonces, pues más que todo, tienen una tendencia a el nacionalismo, ¿verdad? Que ya se habló en algún otro momento, a la independencia. Entonces, Austria, por el contrario, ¿verdad?, de Alemania, Austria igual separación, Alemania unificación, ¿verdad? Al final pareciera que no pasa mayor cosa acá. Yo creo que el caso donde menos cambios se generan, ¿verdad?, es justamente acá, a excepción de ese proceso, como les decía, de dispersión, ¿verdad? De dispersión, ¿no? Claro, de alguna manera estas convulsiones contribuirán a la evolución lenta y paulatina, digamos, de la servidumbre, y de alguna manera generar ciertas condiciones de algún desarrollo burgués, pero mucho más atrasados comparados con lo que había pasado en la Confederación Germánica y con lo que había pasado en digamos, Francia, ¿no? Entonces, solamente quería mencionar este par de cosas para tener, digamos, quizá algún otro elemento ahí para poder entender estos procesos, y como les dije en otro momento, yo sí concluiría en esto, en que efectivamente estos procesos, especialmente en Francia y Alemania, pues de alguna manera sí llenaron su cometido, ¿no? Tampoco se trataba de revoluciones proletarias ni revoluciones con una tendencia al establecimiento de régimen comunistas, ¿verdad? Yo creo que esta era una cuestión muy, muy embrionaria en aquel momento, y entonces sí, quizá, y por eso les llamamos revoluciones burguesas, ¿no? Porque serían como prácticamente, en el caso de Francia, un paso más en la consolidación, digamos, del capitalismo y de un sistema republicano, y en el caso de Alemania, independientemente de que a nivel político se siga un modelo imperial y toda la cuestión, esto no quita que finalmente se metan de una manera muy rápida dentro del desarrollo capitalista, ¿verdad? E imperialista, por supuesto. Entonces, yo lo dejo hasta ahí, ¿verdad? Una cuestión, como les dije, muy, muy, muy rápida, muy breve, ¿verdad? Solo para completar alguna cuestión de lo ya dicho. Y pues yo lo dejo ahí, y yo creo que damos paso entonces, si no hay alguna pregunta o algún comentario, ya a la exposición que tienen programada para hoy, dos compañeros en torno más al neocolonialismo, pero creo empezando por algo del imperialismo, si no estoy mal. Ustedes me dicen, compañeros, compañeros. Sí, buenas noches, licenciado. Ahorita vamos a presentar. Estamos José, Nite y yo. Ahí estamos. Perfecto, correcto, gracias. Por favor, ¿ustedes me pueden indicar si se ve la presentación? Ahí estamos, el imperialismo y sus diversas interpretaciones. Muy bien. Entonces empezamos con la pequeña introducción que nos dará nuestro compañero José, por favor. Buenas noches, licenciados, buenas noches a todas y todos. Pues vamos a hablar un poquito sobre, así de la manera más concreta, pero también más clara posible, sobre el imperialismo, colonialismo y el neocolonialismo, la relación que hay entre estos conceptos. Al principio vamos a
hablar de conceptos básicos, ¿verdad? Para entenderlo de la manera más clara posible, pero también vamos a abordar los conceptos desde la clave histórica para saber cómo es que han funcionado, por qué son conceptos o son, bueno, hay muchas maneras de decirlo, ¿verdad? Son formas de hacer política, formas de tener poder y de muchas cosas más durante los últimos siglos y, digamos, 5 siglos más o menos, y todas las aristas que hay alrededor de este contexto histórico, ¿verdad? Entonces vamos a conocer por qué son metodologías, por qué existen y son tan importantes y han ayudado a que las cosas cambien y a que la realidad y la actualidad sea como la conocemos en una dimensión geopolítica, en una dimensión económica, política, cultural y de muchas otras características. Entonces vamos a empezar hablando del imperialismo, que María José es la encargada de ese tema. Gracias, José. En este momento, pues, sí, teniendo claro antes de abordar, como bien dijo José, el concepto definitivo de nuestro tema central, el neocolonialismo. Entonces tenemos entendido el concepto de imperio e imperialismo. En este momento no tenemos establecido que el concepto lo vamos a establecer en el marco histórico temporal desde el siglo XIX hasta lo que es referente hasta el siglo XX y principios del siglo XXI. Puede continuar, pero esto ya es dentro del neocolonialismo, ¿verdad? Entonces, para tener unas breves referencias, tenemos que el concepto de imperio o imperialismo, como ya dije, comienza a finales del siglo XIX y del siglo XX, indicando más que todo el desarrollo, la creación, más que todo la manifestación de este concepto dentro de objetivos económicos, geopolíticos y estratégicos que dan directamente a la explotación dentro de lo que son países colonizados, ¿verdad? Ya sea dentro de lo que es, pues, el área de África y el área de Asia. Esto, y nuevamente lo que es el área latinoamericana, pero es más posterior, ¿verdad? Entonces tenemos que el concepto de imperialismo nuevamente va a entrar más que todo en el panorama de potencias europeas, ¿verdad? En el centro europeo, que tenemos como Francia, Bélgica, Alemania, Portugal, Reino Unido, Italia y España, y en su momento Rusia, ¿verdad? Entonces, tenemos entendido aquí unos breves conceptos que están muy relacionados con el mismo. Tenemos la revolución industrial y con esta el capitalismo, la globalización, la economía global, nacionalismo y patriotismo, superioridad cultural blanca, civilización y progreso, y dependencia económica y hegemonía. Tenemos entendido que el uso del término imperialismo se ha aplicado más que todo cuando se da este periodo de las invasiones napoleónicas y cuando Napoleón se autoproclama como emperador, ¿verdad? Pero esto no es así. Entonces, en el resumen que nosotros estamos entregando después de terminar la exposición, tenemos que las obras de dos historiadores que tienen como apellido Conan y Hobsbawm indican que, como bien indiqué, el imperialismo está íntimamente relacionado a intereses económicos, teniendo el impulso muy común del nacionalismo y el capitalismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tres bases, ¿verdad? Entonces, el capitalismo, el nacionalismo y intereses económicos. Entonces, tenemos de que los ejes centrales, ¿verdad? Entonces, para continuar, tenemos la relación de lo que tiene el imperialismo con el colonialismo. Entonces, en este contexto, se debe entender que esta relación tiene como base únicamente cuando el imperialismo se debe entender a la expansión territorial ultramarina de potencias industrialmente desarrolladas, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia. Nuevamente, aquí tenemos un mapa de cuáles son las manifestaciones e implicaciones en el continente africano y en el asiático. Entonces, usted puede ver
este famoso mapa de África, ¿va? Cómo se fue dando el reparto africano, nuevamente en un contexto de lo que fue una reunión internacional que pues tuvo el Tratado de Berlín, ¿verdad? Entonces, tenemos que las causas demográficas, económicas, políticas y estratégicas y también ideológicas fueron dados por el desarrollo de la revolución industrial que generarían un gran crecimiento poblacional importante dentro de estas potencias europeas, más que todo en lo que era Inglaterra, ¿verdad? Nuevamente, estas potencias, al no tener el espacio requerido dentro de su propio territorio, van en busca de lugares rentables para proveer y extender los excedentes de capitales. Entonces, en este primer inicio, en África y en Asia, ¿verdad? Luego, debido a lo que se conoce a una economía proteccionista que tienen estas potencias, ya que pues tienen que buscar maneras estratégicas para indirectamente colocar lo que son estos capitales. Nuevamente, aparte de estos capitales, van a conseguir mayores rutas comerciales y materias primas baratas para abastecer la industria y otros sectores económicos. Nuevamente, como se indicó, el nacionalismo y el patriotismo son la principal causa política que entre muchas potencias europeas producirá grandes rivalidades y fricciones. Entre una de ellas es la bien conocida Primera Guerra Mundial, que más adelante pues, las pondrán las compañeras. Nuevamente tenemos que la causa principal de expansión dentro de este nacionalismo y patriotismo es de que estas potencias van a buscar la etapa anterior de esplendor y gloria que tuvieron lo que fue el Imperio Napoleónico, el Imperio Hispánico, el Imperio Otomano, el Imperio Romano, y etcétera. Entonces, también se tiene la idea de garantizar la estabilidad económica, los gobiernos, la cultura y los avances de civilización dentro de la responsabilidad del hombre blanco. Entonces, frente al atraso y salvajismo de las colonias que pues en este momento se están desarrollando. Entonces, la gran diferencia que tiene África y en Asia dentro de este imperialismo, colonialismo como primera fase, es de que en África se tiene esta conferencia internacional que traté como Tratado de Berlín. Entonces, esto se produce entre 1884 hasta el 85, entonces hacia 1900 ya tenemos este mapa en su total definición. Ya en Asia, por su parte, no se realiza ninguna conferencia, reunión internacional, sino que más bien dentro de conversaciones, no dentro de frente a frente con las potencias y sus dirigentes, van a establecer lo que serían las zonas pues patadas, ¿verdad? Entonces, mayormente lo que es China para buscar estas ventajas comerciales. Nuevamente, sí, esto sería de mi parte. Estaría continuando José, por favor. Muchas gracias, Majo. Yo les voy a hablar, ¿sí se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, yo les voy a hablar un poquito de colonialismo. Colonialismo, digamos, dentro de un concepto lo más cortito posible. Podemos decir que es una cierta imposición forzosa, que no es una cierta imposición forzosa, sino más bien es como una imposición cultural y una imposición de muchos aspectos de una cultura que no pertenece hacia otra cultura, ¿verdad? Es un choque que hay dentro de dos mundos en donde sí hay una intención de hacer una imposición, pero de hacerla de una manera un poquito más compleja, no llegar y apropiarse de tierra solamente o ir haciendo un paso devastador como se trató, digamos, de hacer por parte de los españoles a finales del siglo XV o algo así, sino el colonialismo es un poquito más estratégico, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que termina siendo el colonialismo? Digamos que en su forma más básica es el dominio de un pueblo por un pueblo de otra cultura, dice un historiador africano, ya voy a tener el nombre por ahí, y remarca que el colonialismo es una dominación que tiene entre como sus fundamentos la imposición de una cultura de una manera ilegítima. Entonces no solamente es llegar
¿qué les digo? Generar una matanza, batallas, luchas, apropiarse de la tierra o algo así. No, es llegar e imponer un sistema completo, y dentro de un sistema saben que siempre una de las cuestiones más importantes es el sistema en el modo de producción. También se encuentra la economía en sí, no solo lo que se produce y cómo se produce, sino la manera en que se maneja todo, y cómo se maneja todo también imponiendo la manera en que se administra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el colonialismo? No es venir y llevar a todas las personas que pertenecen a un país, por ejemplo, a que vengan y se trasladen a otro, y entonces llenar a todos los que estaban acá con los otros de allá y perjudicar a los que estaban en esta sociedad más pequeña o más débil, ¿verdad? No, el colonialismo es representativo como la política. Se mandan algunos cuantos para que estos impongan la cultura, impongan condiciones materiales, impongan condiciones de todo tipo de producción, ideológicas, de todo, y entonces así de manera forzosa hagan que los intereses de este otro territorio sean los mismos intereses del territorio que realiza el acto de dominación, ¿verdad? Entonces el colonialismo lo que nos muestra es que es algo estratégico que busca generar condiciones favorables para un grupo en específico. Entonces, ¿cómo se da esa dominación? Se da por medio de muchas formas, ¿verdad? El colonialismo es una relación de dominio, y como se sabe, la relación no existe si no hay por lo menos dos partes, ¿verdad? Entonces, en esa relación de dominio se toman decisiones sobre la forma de vida de los colonizados. Entonces, ahí sí, los colonizados prácticamente no tienen una manera de tomar decisiones, ¿verdad? O sea, se les dan pequeñas libertades, pero al mismo tiempo se les imponen cuestiones como la legislación, la administración y esto que les venía diciendo. Entonces, el colonialismo es en sí básicamente eso. El colonialismo no es cuando se trata de invadir otro país, por ejemplo, no se le va a colonizar, como dicen. O sea, la gente a veces se confunde cuando hay una invasión y dice que van a ser colonizados o algo así. No es exactamente lo mismo, sino se trata de venir y sacar provecho de una dominación que exista, de una relación de dominación y de poder. Y para que quede un poquito más claro, al menos que me tocó este tema, se me hizo muy importante hablar la diferencia entre colonialismo, colonia y colonización. ¿Por qué? Porque con el mismo licenciado venimos de otros cursos en donde colonia se dice mucho, de colonizar, pero al final pues hay diferencias, y lo importante es conocer bien esas diferencias, porque a veces conocer esas pequeñas cosas entre palabras que parecen muy parecidas son las que nos hacen tener mayor claridad, ¿verdad? Por ejemplo, la colonia es un término más físico, por así decirlo, más geográfico. Colonia es un término que está ligado a una categoría topológica, ¿verdad? Entonces, actualmente, incluso dentro de la urbanización y todo lo que existe, se habla de colonias también. Y no es que estemos dominando a la residencial o la colonia que esté a la par, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Entonces, colonia es un asentamiento. Prácticamente podemos hablar que cuando dicen colonia es un asentamiento que ya se dio luego de un conflicto bélico o por dominación o por muchas otras causas, de manera pacífica, incluso de manera de transición cultural. Entonces, colonia puede ser un resultado del colonialismo, pero puede que sea también algo más lejano. No debemos de confundir eso. Y también está la colonización, que la colonización es lo que vimos en los primeros años de la dominación española en lo que era Mesoamérica, por ejemplo, ¿verdad? La colonización es ese proceso que hay de conquista, de apropiación y de muchas cuestiones que sí van más ligadas a lo bélico. Y ahí sí es como que pueden haber otros intereses, que en el colonialismo se trata de que el interés económico, político y el interés para poder tener, digamos, una periferia donde ejercer poder, que esa es otra de las cosas bien importantes,
sea el que sea el prioritario, ¿verdad? Entonces en el colonialismo no se van a tomar muchos riesgos, se va a tratar de llevar como la fiesta en paz, dicen por ahí, para llegar a un lugar periférico, tener un control sin que se pierda control de los recursos, sin que exista un conflicto social tan grande. En cambio, en la colonización es cuando a fuerza se quiere hacer algo como, por ejemplo, es un poco lo que sucede con el conflicto de Israel y Palestina, ¿verdad? Que llegan y quieren quitar, independientemente del contexto histórico y todo, solo me voy a referir al hecho actual, de venir y querer ir avanzando, y no importa lo que pase con la gente que va perdiendo el territorio, ellos van avanzando y no les importa tener un control sobre las personas, les importa tener un control, o sea, sí les importa, pero lo más prioritario es tener un control sobre el territorio, ¿verdad? Porque les conviene de muchas maneras, por cuestiones ideológicas, culturales, lo que sea. Entonces, esa es la colonización. Es ir avanzando, ir apropiándose y seguir llevando un control totalitario del asunto. Y en donde la cultura del otro no importa tanto. En cambio, en el colonialismo, lo que se busca es que los colonizados, o como se les diga, vengan y asimilen la cultura y que haya una retroalimentación que genere intereses siempre, porque, por así decirlo, hay más personas a las que se les puede controlar. O sea, no buscan un exterminio, no buscan nada de esto, sino buscan mayor control sobre mayores grupos a partir de una autoridad o administrativa o política. Y como antecedentes del colonialismo, pues se origina por una necesidad económica, y así es como estamos planteando los temas, si se dan cuenta, desde un punto de vista del materialismo. Al final, la necesidad económica que se da con el inicio del mercantilismo, que también lo vimos en el curso pasado, ¿verdad? De cómo ya no bastaba con lo que había dentro de mi territorio, como imperio, como nación en formación o lo que sea, ya no bastaba con lo que tenía ahí, entonces tenía que ir a buscar más cuestiones que ni siquiera eran solo elementos, como le digo, piedras preciosas o algo así, sino buscaban rutas marítimas, buscaban nuevos contactos para hacer comercio, buscaban muchas cosas. Y esto es lo que da origen al colonialismo, a llegar y buscar puntos periféricos en donde yo pueda tener control y pueda generar mayor comercio, por ejemplo. Y también hay cuestiones ideológicas que al final terminan influyendo en la cultura y en el pensamiento de las personas. El colonialismo se basa de cuestiones como la religión y todo esto para poder funcionar de mejor manera. Son elementos claves que le ayudaron y siguen ayudando para que la dominación no tenga que ser bélica, sino pueda ser de otra manera. Al final son herramientas así bien esenciales. Y como les decía, en el pasar de los tiempos, también lo dijo María José, con el pasar del tiempo al colonialismo se le suman otro tipo de conceptos que ayudan a que se vaya transformando, vayan generando variantes, pero que siga también latente en los últimos siglos, ¿verdad? Como los pensamientos modernos, las ideologías que van apareciendo, también cuestiones como el nacionalismo y todo eso, que también es parte de estos pensamientos, son los que sirven para que el colonialismo, aunque se vaya transformando, siga teniendo de cierta manera también una vigencia. Y algunos apuntes claves para ir terminando con este tema. Podría ser que el colonialismo no se hubiera generado sin antecedentes de búsqueda de un comercio exterior, de mejores condiciones materiales, de dominación y todo esto. En la primera etapa del colonialismo, por así decirlo, o sea, entes fuertes o instituciones fuertes fueron las que salieron de España y de Portugal hacia América, por ejemplo, fueron los que estuvieron dominando prácticamente todo lo que había ya cuando pasó esto, este colonialismo europeo. Creo que es como la idea principal que todos tenemos, ese concepto que todos tenemos cuando nos mencionan colonialismo, ¿verdad? Y luego se fue diversificando y otros países europeos le fueron siguiendo el paso a estos colonialistas,
Y si se dan cuenta, pues América se terminó dividiendo, hubo presencia de los ingleses, hubo presencia de franceses, holandeses, Rusia, ahí arriba, cerca del estrecho de Bering y todo esto. Y luego de esto, pues no solo en América, sino también en otros continentes, como ya sabemos, en África, por mencionar alguno, se dan más cuestiones de un colonialismo que se va transformando en muchas otras cosas, que Anita nos va a hablar un poco de eso. Y eso, y una de las consecuencias inherentes del colonialismo es la herencia cultural que tenemos. Una cosa se puede decir, el colonialismo funciona a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo porque hay una expansión administrativa, política, económica, cultural, religiosa, ideológica de un territorio en otro. A mediano plazo porque hay reformas en ese segundo territorio, de verdad. Deja de tener el mismo esquema para funcionar, la misma estructura política, la misma estructura económica. Y a largo plazo, cuando se retiran estos colonizadores, por así decirlo, quedan muchas cuestiones como la herencia cultural y un ejemplo en nuestro territorio, que ahora es un país, Guatemala, está pronto a cumplir 200 años, es la herencia del racismo. O sea, al final nos quedamos solos, por así decirlo, se fueron los que se habían autoinvitado a venir acá y nos dejaron varias herencias y una de esas es el racismo, hablando de algo cultural y hablando de cuestiones económicas y de producción. Nunca dimos un giro a la producción que nos vinieron a imponer luego de los primeros años de dominación. Entonces no terminamos de ser un país industrializado y seguimos siendo un país en donde nuestra economía, como ya lo hemos visto también en cursos anteriores, sirve más para el desarrollo local y regional que para exportación a nivel mundial. Para dejar un ejemplo de esto. Ahora le toca a Nick. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Nicte. Buenas noches, mucho gusto. Gracias. Bueno, este término está ciertamente muy relacionado con otros que incluso a veces crea un poquito de confusión. Entonces, para tener un panorama más claro, vamos a empezar a diferenciar dos conceptos, aparte del concepto del neocolonialismo. En este cuadro hay algunas ideas respecto a estos dos conceptos que en estos no abordaremos mucho para no perder tanto tiempo en esto, pero el postcolonialismo puede interpretarse primero como una corriente de pensamiento y crítica que hace esa reflexión hacia el sistema colonizador que existió y que sigue existiendo. Y algunos historiadores también lo ven como un periodo histórico que representa esos rastros de colonialismo, de dominación directa. Estudia las experiencias del colonialismo, sus efectos, efectos pasados y presentes, tanto a nivel local de sociedades excoloniales como a nivel de desarrollos globales más generales, que son efectos del imperio. El postcolonialismo a menudo también implica la discusión de experiencias como la esclavitud, la migración, represión y resistencia. Toma muchas formas e intervenciones diferentes, pero todas comparten una afirmación fundamental que el mundo que habitamos es imposible de entender, excepto en relación con la historia del imperialismo y el dominio colonial. Ahora bien, al igual que este concepto, el concepto de colonial
se refiere a esa teoría que toma en consideración el carácter sistémico en el que la política opresiva afecta la vida de los pueblos anteriormente colonizados. Examina las narrativas hegemónicas, opresivas, que tienen sus raíces en las prácticas coloniales e incorpora la voz y las narrativas de esos pueblos oprimidos en conversaciones que finalmente afectan su entorno social, político y económico. Sus denominadores comunes del neocolonialismo, que ya anteriormente hablaron mis compañeros, incluyen el sometimiento social, económico, político y cultural de los colonizados. Sin embargo, el concepto de descolonización difiere esencialmente de estos otros, porque los otros dos están ciertamente vinculados con la explotación y la dominación. En cambio, el concepto de la descolonización es más un medio de liberación. Ambos conceptos se basan en ese análisis de esos sistemas dominantes durante las colonias y que son una nueva forma de investigación apegada a la realidad histórica, pasada y presente de esos sujetos con una mirada subalterna. Ahora que sabemos a qué se refieren los dos anteriores conceptos, podemos empezar por referirnos al concepto de neocolonialismo, que como un fenómeno que difiere de la línea de pensamiento como los dos anteriores. El neocolonialismo es más como un sistema mejorado de dominación que es esa continua dependencia que tienen las antiguas colonias con las potencias. Vamos a hacer un breve recorrido de cómo es que empieza a sonar este concepto en las diversas disciplinas de las ciencias sociales. Este término empieza a ser mencionado en los años 50 y 60 del siglo XX. La época histórica en la que surge este concepto es justamente cuando Francia ocupa África y con la Unión de Jefes Europeos crean una comunidad económica de mercado. Las antiguas potencias vuelven a ocupar de manera externa los territorios con el fin de conseguir pues lo mismo, ¿verdad? Mano de obra barata y materia prima. Y justamente también en el contexto de esa época, es justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y también podemos resaltar un punto que es el uso del concepto. Se le atribuye primero a Sartre, sin embargo es en África en donde se amplía y se le define. Kwame Nkrumah es un político quien sigue la lucha del pensamiento panafricanista, que justamente es un movimiento de unificación de afrodescendencia y lucha contra todo tipo de control sobre ellos. Contribuye esa resistencia en contra de esa nueva forma de dominio. Entonces, Nkrumah ve el neocolonialismo como una nueva forma de sometimiento de la vida económica, social, cultural y política de las personas africanas. Su postulación es que el imperialismo europeo
de África ha pasado por varias etapas, desde la esclavitud, colonización, y que posteriormente el neocolonialismo posteriormente el neocolonialismo es la última etapa del proceso de explotación imperialista. Y en 1961 se da la primera definición del concepto neocolonial en la conferencia africana nombrada All African Peoples, lo podemos ver en la presentación. Entonces se entiende así en el neocolonialismo como la supervivencia del sistema colonial a pesar del reconocimiento formal de la independencia política en países emergentes, los cuales devienen víctimas de una forma indirecta y sutil de dominación mediante recursos políticos, económicos, sociales, militares o técnicos. Hay muchas cuestiones alrededor de comprender este sistema que se mantiene encima de países subdesarrollados, desde las políticas jurídicas y económicas que favorecen a las empresas transnacionales hasta el bombardeo masivo de publicidad, películas y materiales que crean un imaginario alienado, influenciando las cotidianidades, incluso las actitudes, las ideas, la manera de percibir el entorno, incluso el tipo de educación que recibimos. El neocolonialismo crea dependencia, más allá de las relaciones económicas y políticas del Estado. Crea una transculturalización que hace más efectivo el dominio de explotación para que este control no pueda ser roto, y que con el paso del tiempo este proceso se ha ido intensificando debido al desarrollo de las diversas industrias mercantilizadas. En el caso de Guatemala, el historiador Edgar Esquit menciona al neocolonialismo como en la presentación está la definición. Lo neocolonial es la forma en que se entretejieron el capitalismo, el nacionalismo y los discursos de inferioridad de los indígenas y del proyecto para civilizarlos. Todo ello finalmente fue vinculado a una economía política que estableció formas concretas de opresión en el tiempo y el espacio, pero que afectó profundamente a los indígenas. Bueno, podemos entonces decir que la esencia de este concepto es el control sobre esos estados independientes, un control que no requiere necesariamente una ocupación forzosa, militar o violenta de parte del país dominante, sino que éste ejerce su poder de diversas formas. Entonces podemos ahora ya con las dos definiciones que analizamos, podemos definirla ya en un marco histórico teórico y en palabras más sencillas, como esa dependencia económica, política, sociocultural e ideológica de un país respecto a otro, sin tener ocupación violenta directa del país dominante. La interpretación que se hace sobre ese avance evolutivo hacia esa modernidad llamada Estado no es más que un nuevo sistema complejo de control que se le otorga al poder político, a esas élites comerciales que manejan una estrecha relación con esas élites capitalistas extranjeras, manipulando todo el marco jurídico y burocrático de los países,
favoreciendo ese proceso neoliberal. Entonces ahí tenemos un pequeño esquema. Entonces élites comerciales y Estado más élites extranjeras igual sistema neoliberal. Bueno, el análisis ha sido a grandes rasgos. Quise resaltar las diferentes concepciones que se tienen de ese concepto y agregar una perspectiva cercana a la realidad del país. Pues puede que sea el mismo sistema de control y de poder, pero sin embargo las expresiones territoriales son distintas. Cada una es entendida respecto a la cotidianidad y su reflexión del pasado. Gracias. Gracias, Nicole. Muy bien. No sé si hay algo más, compañeros ponentes del tema. Ustedes nos dicen o pasamos a una ronda ahí de preguntas. De hecho, este tema es bastante extenso. Entendemos que se está haciendo aquí un esfuerzo de síntesis, ¿verdad? Y esto da para mucho. Ya nos pasaríamos varios periodos hablando de esto. Y de hecho, de alguna manera creo que vamos a tener tal vez un par de periodos para platicar, digamos, más sobre el tema. Esto no significa que lo que ustedes han planteado no esté de ninguna manera bien, por supuesto, ¿verdad? Que lo que pasa es que es demasiado amplio y complejo, ¿no? Entonces, por supuesto, digamos, lo que se pretende o se pretendía aquí era tener como un punto de partida, ¿no? Era para la discusión de toda esta temática, y yo creo que ustedes lo han hecho bastante bien, ¿verdad? Se les agradece y se les felicita. Y por supuesto, como les digo, lo que pasa es que esto es muy amplio, muy complejo, extenso, y ameritará pues seguir de alguna manera con alguna discusión, ¿verdad? Pero pues no sé si ustedes tienen algo por el momento, o los compañeros alguna pregunta así inmediata como para empezar a generar esa discusión, que creo que la vamos a hacer así como más tranquilos el próximo periodo de clase, y luego, bueno, la otra semana creo que tendríamos lunes poco de discusión sobre esto, pues además lo que se puede hacer hoy todavía, y me imagino que el miércoles es el examen parcial, ¿verdad? Entonces, pues creo que ahí vamos. Así es de que, compañeros, compañeras. Yo sí tengo una duda, licenciado. William, díganos. Siempre, como si ustedes ven la rúbrica de calificación, allí aparece una sección donde dice pues que deben de responder algunas preguntas, ¿verdad? Entonces, pues por ahí más que todo es por eso. Hay una parte de la exposición donde ustedes pues, nos plantean, que estuvo muy buena, la verdad, felicitaciones, en donde ustedes pues, nos plantean de las nuevas teorías o estas nuevas formas de analizar todos los procesos sociales e históricos, como lo es la teoría decolonial o la descolonización y estos procesos que se están dando. Y pues lo que me llama la atención es específicamente el punto que pues a todos también nos debería llamar la atención, que es el proceso de investigación. Ustedes pues plantean que es una nueva forma de investigación con una mirada subalterna. Es como un medio de liberación. ¿Cómo creen ustedes que se pueda tomar esta teoría, ¿no? Para nosotros como historiadores, desde el punto de vista en el sentido de la investigación, cuando, por ejemplo, le damos más importancia a textos interpretativos, como por ejemplo, que no digo que estén mal, pero como por ejemplo La Patria del Criollo, o si tiende en algún momento a desaparecer el interés de las crónicas, como por ejemplo de Fuentes y Guzmán, de Jiménez, de Remesal, de Thomas Gage, no sé. Entonces, ¿creen ustedes que en algún punto estas teorías puedan afectar los procesos de investigación históricas? ¿O cuál sería ese planteamiento que ustedes le darían en este sentido a la teoría y a la investigación objetiva que nosotros deberíamos de realizar fuera de planteamientos ideológicos, políticos o religiosos, ¿verdad? Quisiera hablar un poquito de esto. Hay como un gran debate, ¿verdad? De cómo llega,
vamos a hablar un poquito de cómo llega la posmodernidad, por ejemplo, cómo aparecen nuevas teorías ya más actuales, cómo se debate o se rebate mucho sobre el positivismo también, y cómo algunas personas que, al igual que nosotros, están en procesos de formación, creen que se puede dejar de lado todo lo que es, y no le voy a decir conservador, sino todo lo que es más clásico, aunque a veces las personas que estamos en formación tendemos a verlo como conservador, y ese creo que pasa por ser un gran problema a veces, ¿verdad? Venir y decir, es que esto es conservador, entonces no hay una nueva propuesta, no hay una nueva teoría, y yo encontré una y solo me voy a dedicar a leer esto o a entenderlo bajo esta perspectiva, cuando en realidad vemos cómo a través del tiempo, y la misma historiografía nos lo dice, cómo las nuevas tendencias teóricas de la historia fueron apareciendo a partir de las que ya estaban, criticándola, no dejándola de lado, no omitiendo lo que había, pasa por escuela de análisis de los subalternos, microhistoria, todo lo que podemos encontrar en algún momento fue nuevo, pero no se dio dejando atrás toda la base que existe, sino se da a partir de la crítica, del análisis y la interpretación de esta misma base. Y, por ejemplo, pensar desde perspectivas de coloniales, anticoloniales y todo lo que puede haber, sí podemos hacerlo. Creo que vale la pena, siempre y cuando entendamos esta base, que no solamente es teórica, sino también metodológica, para no perder la rigurosidad del entender historiográfico, ¿verdad? Por eso también es como muy, muy importante esto de la clave historiográfica, y lo hablamos nosotros a nivel grupo, es decir, bueno, si vamos a hablar de interpretaciones, tenemos que situar esas interpretaciones a partir de una clave historiográfica, ¿verdad? De entender de dónde salen, porque no hay algo que salga así como del aire, como dicen. Y sí, lo que hay que hacer es ser muy rigurosos en la metodología, entender las bases más sólidas, las bases más clásicas que existen, para saber que todo lo demás que estamos consumiendo, que podemos consumir, que es más actual, también nace de esas bases. Simplemente son críticas, no es que se estén inventando algo, porque podemos caer en ese error de creer que esto no está para nada ligado, que una teoría del siglo XX, XXI no está para nada ligado con teorías anteriores, y cometer esos problemas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto creo que dos claves así muy, muy grandes es contextualizar todo. ¿Por qué una teoría deja de tener vigencia o empieza a ser más criticada en estos tiempos? Contextualizar siempre todos los niveles, ¿verdad? El autor, situación que estaba viviendo, dónde se escribió, cuáles eran los objetivos y todo esto. Y no caer en anacronismos, que es lo que pasa también mucho, y es un elemento muy clave para hacer bien la historiografía, que es venir y decir, no, es que esta persona, como algunos dicen, sí, es que Marx apoyaba el trabajo infantil, ¿verdad? No, es que hace 200 años las cuestiones eran muy distintas, entonces no habló de las mujeres, por ejemplo, cuando en realidad se sabe que era otra forma de ver y de pensar, y que cuando lo traemos al presente y lo hacemos por medio de un método riguroso, incluso aportando nuevas teorías, entendemos que se puede acomodar y puede darnos otros rasgos, otras respuestas que también estamos necesitando. Entonces, sí lo hablamos como grupo, y me pareció interesante, porque sí tuvimos ahí una discusión de cómo abordar estos últimos temas. Sí, gracias, José. Sí, es que es un tema muy interesante, porque lo que sucede es que muchas veces caemos en esos planteamientos más políticos, o un posicionamiento más político, más ideológico, más religioso, que justamente lo que decías, ¿verdad? De la contextualización de la investigación, de no caer en los anacronismos. Y yo creo que tal vez le agregaría aquí que sería no perder la ruta principal, que es el análisis y el acercamiento a lo primordial para nosotros como historiadores en formación, que sería la fuente primaria, ¿verdad? Pero sí, excelente. Muchas gracias. Bien, gracias entonces, William y José, por la respuesta. No sé, alguna otra preguntita más ahí que los compañeros
también pudieran tener, como decía William, ¿verdad? Hay una parte que hay que cubrir en este aspecto y pues sí, ¿verdad? Entonces, si hay alguna cosa más ahí, ¿verdad? Que se pudiera, digamos, plantear para que los compañeros pudieran responder. Entonces, pues compañeros, tienen ustedes el uso de la palabra, por favor. Bueno, al parecer no quieren preguntar los compañeros. Todo está suficientemente claro. En realidad sí está claro, digamos, ¿verdad? O sea, el planteamiento de los compañeros está bastante claro. Sin embargo, por supuesto que esto puede dar lugar a generar toda una serie de inquietudes, más que todo desde el punto de vista, digamos, de ampliaciones, ¿verdad? De manejo de algunas cuestiones, lo que hace decía un poco, ¿no? Las concepciones un poco a partir de dónde, tradicionales o no tradicionales, y la cuestión también se planteaba en relación al caer en un plano, digamos, doctrinario, político tal vez, o ideológico. De hecho, yo creo que ningún tema de estos escapa a eso, ¿verdad? Es decir, por más que querramos, yo creo que este es un tema de discusión también en la historia y las ciencias sociales. Yo creo que difícilmente alguien puede ser en ese sentido 100% objetivo. Creo que esto es complicado. Esto es complicado, ¿no? De alguna manera hay ciertas tendencias, ciertos posicionamientos. Por supuesto que tenemos que tratar de ser objetivos, pero el hecho de ser objetivos o imparciales en esto tampoco significa que veamos de lado y desde lejos las cosas, porque entonces como que nos anulamos también como sujetos sociales, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y sin caer tampoco, ¿verdad? En el extremo, por supuesto, equilibrando las cuestiones. Creo que puede haber un manejo, ¿no? Equilibrado, ¿no? De estas cuestiones, ¿verdad? Por supuesto que tampoco vamos a querer explicar el imperialismo, ¿verdad? Sacándole la madre a los gringos, diciendo que son los culpables de todos nuestros problemas, o volver a aquello de que la culpa de todo lo que nos pasa la tiene España. La culpa de lo que nos pasa ahorita, no es de España, es de lo que hicieron los pendejos esos en 1821, ¿no? Ese es el verdadero problema. Claro, es que arrastramos una herencia, por supuesto que sí, eso nadie lo niega, ¿verdad? Pero evidentemente los llamados a barrer con ese tipo de cosas, y eso no, eran precisamente quienes hicieron eso. Sin embargo, ¿a qué se dedicaron? A reproducir, ¿verdad? A reproducir esos vicios, esas cuestiones coloniales, ¿verdad? A corregirlas y a aumentarlas, a depurarlas y a hacerlas mejor todavía que los españoles lo hacían. Y eso viene de 200 años para acá, pues. Entonces, ¿cómo? O sea, yo no puedo decir de una manera así, ajena a eso que no, pues, bueno, de alguna manera, a partir de 1821, pues, porque sería el otro extremo también, ¿no? Como aparecen las propagandas ahí y no es que yo ande metido ahí, ni bueno, ahora sí que lo he visto de lejos, ¿verdad? De la San Martín, donde dice San Martín celebrando 200 años de libertad y no sé qué más cosas sobre el estilo, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí pues ya se sabe por dónde va el asunto, ¿no? Pero creo que pues nuestra visión tiene que ser lo suficientemente amplia como para entender y meter esos matices sin caer en el extremo de una posición puramente, digamos, político-ideológica, pero tampoco como quien dice, pues simplemente la veo así de una manera lineal y ahí no hay nada o no ha pasado nada. Yo creo que entonces pues dejaríamos de tener ciertos elementos, ¿no? de conciencia social, creo, ¿no? Entonces es bien complejo, la verdad que sí, es bien complicado el asunto, ¿no? Pero parte de la discusión, pues bueno, creo que es parte del debate y toda la cuestión. Pues yo ese comentario más que pregunta por ahora, ¿verdad? Y no sé si hay alguna otra cuestión que se quiera mencionar y si no, pues ya dejamos una discusión un poco más
más tranquila, ¿verdad? Más detenida para el próximo día de clases sobre el tema. Como les digo, habrá que ampliar, habrá que mencionar, habrá que ver si el imperialismo realmente empezó a partir del último tercio del digamos, del siglo XIX, o si ese imperialismo viene desde la época de los primeros imperios despótico-tributarios o desde la época del Imperio Romano, etcétera, 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 ¿no? Creo que habría que ver, y esto nos va a dar la pauta para ir como que ampliando, creo yo, las ideas en relación a que no se trata de una visión de, bueno, solo lo que está pasando ahorita, ¿no? Sino a ver desde qué momentos, a partir de dónde, qué matices, qué elementos y todo lo demás, como para ir aterrizando finalmente en lo que nos interesa, que es de alguna manera el siglo XX y bueno, hasta donde es posible el presente, ¿no? En la actualidad, aunque, como ustedes saben, van a llevar un curso de actualidad mundial más adelante, donde seguramente van a ver detenidamente ya procesos muy recientes. Y ejemplos, miren, lo más interesante de todo esto que tenemos muchos ejemplos últimamente con la cuestión de las invasiones árabes, con las luchas de los rusos, invasiones en Chechenia, que ejercicios de Tayikistán, Kazajistán, la cuestión de Afganistán. Miren, aquí tenemos una riqueza, pero verdaderamente grande, sobre la base de ejemplos así claros de qué hablar. Entonces yo creo que esto es interesante, independientemente de, por supuesto, otras cosas que tendremos que retomar de qué ha pasado y el punto de vista que mencionaba Anita también, interesante, ¿verdad? En relación a esta cuestión, digamos, de Guatemala que ha pasado acá, ¿no? Yo creo que, como les digo, el tema está realmente atractivo y nos va a dar para mucho, ¿verdad? Entonces, no sé, yo al menos lo dejaría ahí, pero no sé si hay participación de los demás compañeros o alguien quiere expresar algo ahí de momento. Bueno, al parecer todo el mundo está ahí. ¿Qué dice Karina? ¿Qué dice Jonathan? Ángel. Yo creo que ya no están. Bueno, y Ángel se expresa. Muchas gracias por su... Yo sí lo tengo claro, está muy buena exposición, compañeros. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, pues compañeros, reitero mi agradecimiento a María José, Nité y José Alberto, ¿verdad? A los demás compañeros por estar, realmente a William, ¿verdad? Por llevarnos también ahí la batuta en cuanto al control ¿verdad? De las demás cuestiones ahí inherentes a, y pues yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, William, si vemos un poquito esta cuestión hoy o lo vemos después, ¿verdad? Sí, licenciado, solamente un recordatorio. La próxima semana habíamos quedado de realizar la evaluación de imperialismo también. Sí, yo creo que mejor lo dejamos pendiente, ¿verdad? Después del parcial, porque si no se nos cargarían con 2 evaluaciones y dejaríamos este tema como un poco inconcluso, y sí necesitamos avanzar un poco más en la discusión de este tema, justamente para esa lectura que están haciendo los compañeros y para esa evaluación. Entonces yo creo que qué bueno que lo mencionó, lo dejaríamos para la siguiente semana. Entonces el próximo lunes tendríamos, digamos, como continuación de la discusión de este tema, y el miércoles pues seguramente examen parcial, y la siguiente semana entonces ya estaríamos con la evaluación del imperialismo, fase superior del capitalismo. Creo que esa sería la, ¿verdad? Entonces solo para que se prepare el siguiente grupo, que es el de imperialismo de Inglaterra, creo yo. Perfecto. Más o menos tocaría la primera semana de septiembre, en miércoles, algo así, ¿verdad? Más o menos. Correcto, por ahí estaría más o menos. Gracias, William, por el recordatorio. Bien, entonces ahí estamos, compañeros. No sé, ¿algo más? Bueno, ok, Jonathan, de acuerdo, estamos ahí entonces. Bueno, si no hay ninguna otra participación, compañeros, entonces pues se les agradece a todos su presencia,
exponentes. Muchas gracias, William, y a todos, ¿verdad? Feliz noche y un gusto saludarlos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Feliz noche, gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Muy bien. ¿Qué tal le pareció, licenciado? Yo creo que estaba bastante clara la... Sí, lo que pasa es que los temas no dan lugar a mucho, digamos, problema, al menos en cuanto... claro, hay algunas cuestiones que hay que hacerles algunos ajustes, hacerles algunas ampliaciones, algunas incluso correcciones, tal vez, alguna que otra cosa, pero en general, ¿verdad? Yo creo que hicieron un manejo, pues, bastante bueno, ¿no? Del asunto, no sé, de eso creo yo, me imagino que esa es la percepción suya también. Sí, yo lo miro bastante bien. Yo siempre trato como de tratar de hacerlos como pensar un poquito esa cuestión de tener como un panorama más amplio, ¿verdad, Lick? Saliendo de los mismos discursos, porque lo que sucede es de que si no uno llega al último año y pues se encuentra uno inmerso en los mismos discursos cuando hay mucho más conocimiento que tal vez uno pudiera, ¿verdad?